Hola, les doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Olga Giannini. Estoy a cargo de este grupo de encuentros de introducción al Antiguo Testamento. Y bueno, la idea es en este video, en esta charla, introducirlos un poco al tema que vamos a tratar en estos encuentros. Se trata sobre todo de empezar a tener herramientas más científicas, podríamos decir, para poder leer la Biblia sin quedar a merced de preguntas obvias o lecturas literales o quedarme con ideas ya preconcebidas o que yo ya tengo sabida de ciertos textos. Los estudios bíblicos han profundizado mucho el estudio de la Biblia en los últimos años, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Y una de las ventajas notables que tenemos ahora es poder leer los textos en el idioma que hablamos cotidianamente. Sin embargo, para poder estudiar los textos hay que tener otro tipo de herramientas, que no es solamente una lectura literal del texto, que tiene que ver con cuándo, cómo, a quién, por qué se escribieron esos textos, qué tradiciones hay detrás de esos textos, qué tipo de literatura contienen esos textos. Cada una de estas preguntas nos van a orientar a un tipo de lectura que no necesariamente es una lectura literal. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos, al no tener herramientas para poder leer los textos, creemos que esos textos hay que leerlos de una forma como si fueran textos históricos, como si fueran textos que lo que dicen fue exactamente esa la intervención del redactor para que fueran leídos. En la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, hay textos de todo tipo de género literario. Cuando hablo de género literario, significa desde literatura que tiene que ver con mitos, literatura que es poética, literatura que es histórica, literatura que es sapiencial. Y por lo tanto, cada una de estos tipos de literaturas tiene ciertas claves para poder abordarlas, claves que deben ser conocidas por el lector justamente para no caer en una lectura ingenua. Uno de los grandes problemas de por sí que presenta una lectura literal es que los textos no han sido escritos en los idiomas en los cuales los leemos. Y por lo tanto, los textos originales, ya sea en hebreo, ya sea en griego, ya sea en arameo, que son del Antiguo Testamento, han sido traducidos a cada uno de los idiomas con todos los problemas imaginables de una traducción en la cual hay en juego distintas culturas, distintas lenguas, distintas formas de concebir la divinidad y, por supuesto, distintas edades de la humanidad para poder abordar ciertos temas. Entonces, uno de los temas que hay que tener en cuenta cuando uno lee los textos es el problema de el texto en sí mismo, como producción de un idioma distinto al nuestro. Otro tema que hay que tener en cuenta cuando uno aborda el texto es el tema de los géneros literarios. ¿Sí? Es decir, no es lo mismo leer un texto histórico que leer un texto poético. Yo no puedo una poesía pretender que sea historia y a la historia le exijo cierta rigurosidad que a la poesía no le conviene. Entonces, al abordar los distintos libros del Antiguo Testamento, hay que tener en cuenta este tipo de diferencia de géneros literarios y a su vez, por qué en cada texto hay determinado género literario y no otro. Otro de los temas que considero necesario tener en cuenta es que la Biblia es un conjunto de libros producidos por diversos autores, diversos, digamos, grupos de autores, y a lo largo de muchísimo tiempo.
Y cuando hablo a lo largo de muchísimo tiempo, hablo de tradiciones que probablemente hayan empezado en el siglo XI, X a.C., pero que recién han cristalizado un texto en la forma que nosotros lo leemos en el siglo IV a.C. Y por lo tanto, cada uno de esos textos es una elaboración muy cuidada, pero a su vez muy prolongada, de tradiciones que en su principio fueron orales y después fueron puestas por escrito. Un libro como el de Isaías es casi una catedral que fue construida en 5 siglos y por lo tanto es imposible leer ese libro sin tener en cuenta un poco de la historia de Israel. Ningún libro de la Biblia puede ser tenido en cuenta ni leído sin tener en cuenta la historia de Israel. Entonces empiezan a jugar en estos distintos abordajes problemas que son históricos, problemas que son literarios, problemas que son de religiones comparadas. El debate, cada texto que hay en la Biblia surge como una respuesta no solamente a las necesidades propias del pueblo de Israel, de definir a su Dios y de dar respuesta a sus propias problemáticas, sino también el debate con las culturas con las cuales dialogaba, se enfrentaba y convivía. Entonces, y cada texto en la Biblia es una respuesta a esos debates, pero una respuesta que no necesariamente siempre es la misma. Es decir, en los textos bíblicos nosotros tenemos una colección de libros que no es homogénea. No es homogénea ni en las respuestas, no es homogénea en la época de producción, no es homogénea en los idiomas, y está muy bien que así sea, porque eso nos permite poder ver o vislumbrar respuestas en esos textos, diversas respuestas que terminan pudiéndose actualizar a problemáticas cotidianas del hombre que siempre han estado, pero que aún persisten, justamente porque proporciona diversas respuestas, tanto desde el punto de vista moral, como de la teodicea, como de temas litúrgicos, como de antropología. Entonces, pretender leer cada uno de esos textos como si fuera un solo redactor, con una sola mirada, con una sola forma de concebir la moral, es empobrecer la lectura de los textos. Es entrar a esos textos con prejuicios y por lo tanto opacar el sentido de los textos. Es necesario tener en cuenta el origen de los textos, el contexto en el cual fue redactado, para poder empezar a vislumbrar los distintos tonos de grises, las distintas respuestas que los textos proporcionan. Otro de los temas que considero que es aglutinante de la Biblia, que no debe ser perdido jamás de vista, es el tema litúrgico. La Biblia fue armada, ya no redactada, sino compilada, los libros compilados para formar este canon que tenemos, tanto el hebreo como el griego, con fines litúrgicos. Tanto en las fiestas judías como en las fiestas cristianas, los textos han sido conservados, transmitidos, pero también redactados para ser leídos en la liturgia. Y por lo tanto, perder la dimensión litúrgica en los textos es también empobrecer esa riqueza de la tradición que ha querido ubicarlos en una secuencia, ha querido conservarlos de forma tal que pudieran acompañar los ciclos litúrgicos de cada una de las tradiciones a las que pertenece, ya sea el judaísmo como el cristianismo. Los calendarios litúrgicos del judaísmo y el cristianismo son muy similares, tienen muchísimas fiestas prácticamente coordinadas, superpuestas entre sí. Por supuesto, en el caso del cristianismo, una reinterpretación a la luz de la muerte y resurrección de Cristo de las tradiciones
veterotestamentaria. Pero esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, un poco lo que yo quiero hacer en estos encuentros es empezar a hablar de toda esta problemática, aportando algunos elementos que puedan ser útiles, ya sea para poder comparar textos con literatura mítica de otras culturas, ya sea con acontecimientos históricos a los cuales refieren su posible o no historicidad, a la luz de los hallazgos arqueológicos, y también una mirada que pueda ayudarnos a pensar y a distinguir las distintas propuestas que hay en los textos. Es decir, la Biblia ha tenido distintas etapas de redacción que han acompañado la historia de Israel. Y en esas distintas etapas Israel ha dado distintas respuestas a lo que le ha sucedido. A su forma de pensar a Dios y a su forma de responder las preguntas sobre por qué es el pueblo elegido. Así que bueno, espero que me acompañen en estos encuentros, espero que el material que les podamos brindar les interese y estoy a su disposición para cualquier pregunta.